para que los que quieren proyectarse como instructores vayan viendo en la práctica cómo integramos todo lo que hemos venido enseñando. Podemos correr aquí, vamos a hacer una mesa redonda, ya podemos hacer una mesa redonda, acerquémonos. Sí. ¿Cómo integramos? Recuerde que ya en pasadas clases hemos descrito cómo dictar una clase, eso está grabado. Los elementos a tener en cuenta para que una clase sea yoga y los elementos para que una asana sea yoga. Debatimos la semana pasada, del mes pasado, creo, en la pasada tutoría, sobre el tema de los principios técnicos. Tenerlos en cuenta. Un arte sin filosofía es un arte muerto. Y procuramos que la yoga reviva, viva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Como ustedes no preguntan, yo supongo que saben mucho. Entonces yo les pregunto. Voy a hacer un quiz. Esto es un curso. Nos está surgiendo la idea de montar otra vez el semillero de yoga. El semillero de yoga nació en esta escuela. Lo montamos el difunto John y yo. Que después se haya ido es otra cosa, eso es bueno, ojalá en cada casa haya un sí. Entonces no es, porque no faltará pues los que dicen cualquier cosa en torno a eso. Estamos pensando hacer un semillero de yoga, ya no hay que presentar tareas. Un semillero es para sembrar, sí, estudiar la yoga. Todavía no lo hemos decidido, pero estamos pensando a ver si de pronto les suena la idea. Sería cada 15 días, los viernes, de 6 a 8, sería con un aporte voluntario, no hay tareas, vendríamos a estudiar 2 horas, yoga, práctica, teoría y todas esas cosas. De manera, si lo materializamos, les informamos. El curso, si es un curso de... Como no preguntan, entonces si voy a hacer un quiz basado en las tareas que llevan 5 y 6 meses. Pero como yo soy tan alcahuete, mire, tan alcahuete soy que hasta les grabo las tutorías. Sí. Que no va a ser personal, va a ser un quiz para todos. Con uno que responda, gana el grupo. Pero revise usted, porque es que lo hago, es con el propósito de que usted se sincere con usted mismo. Así otro le haya respondido. ¿Cómo va usted con las tareas? ¿Entendida la dinámica? Espero que por lo menos uno lo salve. Y es verbal. Sí, el quiz. Correcto. Primera tarea, primera pregunta. ¿Quién nos puede hacer aquí para todos Sarvangasana? Recuerden que una de las tareas era el nombre en sánscrito, el nombre en español. No debe participar Alma, ni debe participar Cristian, pero no está. Uno que libre ahí a todos. Pueden sacar el pastel. Claro que mientras mira las 108 posturas, se acaba el tema. Uno que salve el grupo. A la 1, a las 2. Eso. Lo hizo temeroso, pero acertó. Yo creo que hizo. Piedra, papel o tijera. ¿Cómo se llama en español? La vela. La vela. Muy bien, Alejo. Pero revisen. Mire,
Quiero hacer el quiz, es como para que se dé cuenta. Listo, está bien pues. Es que esa es de las famosas, o sea que por eso pues, que le hubiera dicho yo, venga, hágame cacasana. Sí, se la sé, porque esa no la trabaja casi nadie, sí. Pero esa, bueno. La segunda parte de esa pregunta, ¿qué músculos trabaja principalmente? ¿Cómo se llama el músculo principal que trabaja esas áreas? No, pero ¿cuál? No se ponga a adivinar. Esa es la tarea. Sí, la tarea es que usted sepa. Lógico que trabaja hombro, deltoides, pero el principal que trabaja es el trapecio. Sí. Ese es importante. Mira que estoy poniendo preguntas de tareas de septiembre, octubre y noviembre. O sea, no me venga a decir que 16 músculos en 6 meses no tiene para haberlo estudiado. La base de la yoga, la base del conocimiento espiritual es conocerme a mí mismo. Usted tiene un carro, una moto, y debe saber que tiene que echarle gasolina. ¿Y por dónde es que debe echarle la gasolina? No es donde le eche aceite, por donde le echa la gasolina. Si tiene carro, sabe que tiene radiador. ¿Y qué hay que hacer con eso? Un filtro de aire. Que tiene que usar aceite de transmisión y aceite de gasolina. Debes saber eso y no te deja tirado en cualquier parte. O lo dañas. Lo mismo pasa con el conocimiento espiritual. Vamos con la segunda. ¿Quién nos hace Pachimottanasana? Que no sea usted que ya lo vio. Pachimottanasana. Uno que la haga. No sé. Es que yo, ¿cómo me van a devolver con una pregunta? Salga pues al frente. No, ahí está bien. ¿Qué músculos trabajan ahí? Los isquiotibiales. No, de espalda. ¿Usted dice que cuál? No, porque puede ser adelante. Isquiotibiales. ¿Dónde queda el isquiotibial? Revise. Otro le está respondiendo. Son tareas que debieron de haber pasado hace rato. Yo sé que si hago este quiz personal, los corcho a todos. Lo que busco es que revise, que está bien que no me pase las tareas. Eso no está bien, pero se las acepto. Pero sí que sepa. Hablo los que se están proyectando. Pues si usted para vivir la yoga ahí no necesita saber que estiró el isquiotibial. ¿Cuál otro estiró? ¿Cuál otro músculo estiró? Pero ¿cómo se llama? Pantorrilla gemelo, se lo acepto. Y hasta por allá muy tullidamente, hasta posteriores, pero ese sí es. Músculos posteriores. Los músculos posteriores son todos. Entonces aquí estiro gemelos y pantorrilla. Aquí estiro el isquiotibial. Eso es lo que tenemos que saber. Yo no sé, ejercicio es parecido, pues no viene al carro, pero es parecido a hacer peso muerto, trabaja toda la parte de espalda. Pero el movimiento es diferente, es verdad. Y de hecho se usan en stretching, en pilates y en muchas dinámicas se usan siendo el mismo ejercicio con propósito diferente. En yoga es energético y psicológico. En estiramiento y pilates es más muscular y sí, es otra cosa. Entonces, lo que necesitamos saber, ¿cuál otro estiró en Pachimottanasana? Los glúteos. Bueno, hay otro. Los dorsales. Lumbares. Correcto. Entonces, ojo, hay otro que estiró en la parte superior. ¿Cuál otro estiró? Estiró, ¿dónde queda el de espalda? Porque es que uno cree que la espalda es todo. ¿Dónde queda el de espalda? ¿Dónde queda la espalda? Dorsales. Las dorsales. ¿Sí ve? Trapecios y abajito dorsales. Esas son las que es la espalda.
pero también estiró. ¿Estiró o no estiró? ¿Cómo se llama? Tríceps y hombro. Hay unos que están... Sí, pues... Ese tira muchas cosas. Miren el quiz. Yo sabía que en grupo la respondíamos, porque cualquier estudiante brillante libraba a todos. Pero usted con usted debe sacar la conclusión de si perdió o no el examen hoy. Alguien que me diga dónde quedan los abductores. A ver. ¿Y dónde más? Aductores. Aductores y abductores. Abductores y abductores. Muy bien. Ganaron el examen. Pero revise quién lo perdió. Recuerde que este curso es de autoconvocación y es de conciencia. Este no es un curso para sacar un diploma ni para conseguir trabajo. Lo que buscamos es eso, que tome conciencia. Esas tareas están pendientes. El quiz era básicamente para que nos diéramos cuenta, sí, cómo vamos con esas tareas que son de septiembre y octubre. Y de pronto tenemos. Pero es que tiempo teníamos que hacer todo el curso para que venga. Hasta los 130 años que va a vivir. Yo voy a vivir, si todavía hasta allá yo creo que se los recibo. Ya los últimos 20, si no recibo tareas porque me voy a retirar al campo. Ya de los 130 a los 150. En los últimos no atiendo a nadie, así que aprovechen hasta ahí. Solo faltan 40, como 80 años. Espero que llegue la tarea. Muy bien. Entendimos el mensaje, ¿cierto? Si bien no hay afán, la vida no te espera. El tiempo no espera. Esos son recursos no renovables. Miren que está invirtiendo su vida. ¿No está invirtiendo solo en sobrevivir? ¿O en crear una mascota? Eso no es malo. Solo mire, porque la vida no te va a esperar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos ya a la segunda parte. Dos cositas. Ya les dije una, que era que posiblemente vamos a montar un semillero de yoga. Ese sí es muy deportivo, es de estudiar, integrar aquí, que cada 15 días, el que quiera de pronto como dedicarse a cultivar la yoga, pero realmente es integral. Uno llama de yoga, es que uno le habla a la gente de yoga porque le pone otro título, la gente no aparece. Pero realmente estamos hablando del crecimiento y desarrollo integral del ser humano. ¿Qué pregunta sale? La pregunta era, entonces, vamos a seguir con este grupo y aparte, Este es del curso de instructores de yoga que implica formación. Sí, este sigue. Es siempre el segundo viernes del mes. El otro es un curso que va a haber público, se llama un curso del semillero de yoga para estudiarlo, aquel que quiera pues. Porque iba a preguntar de pronto, ¿qué tal jueves o viernes o meterlo qué día más? Lo que pasa es que el propósito de que sea viernes, dos razones. Una, que tenemos el espacio libre. Dos, es muy difícil. Porque la energía del viernes es de rumba, de farra, de salir a descansar. Eso se siente en las oficinas, en todas partes. Sobre todo de las 2 de la tarde para abajo. Entonces hacer el trabajo en esa hora, eso ya solo da entrenamiento. Entonces eso tiene su trampa ahí. Sí, vamos a ver si se puede consolidar. Si no se consolida, seguimos en la farra, no hay problema. Sí, y como eso ahí no es, este sí es, si usted quiere hacer el curso de formación de yoga, pues ahí está.
Aquí sí hay tareas, y todo tipo, hay conferencias, allá van a ver, son estudios, prácticas, vivencias, cosas por el estilo. El segundo aspecto, gracias que veo la profe por aquí, seguimos con la propuesta de hacer biodanza, ¿cierto? Una profesora certificada por la Escuela Colombiana de Yoga, de biodanza. Para mí, la biodanza, el tai chi y la yoga son los patrimonios de la humanidad. Son altamente terapéuticos, cada uno en su línea. Ahora solo se ha metido la yoga, pero realmente biodanza y el tai chi son patrimonios de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso se tiene que entregar desde la primaria, desde la casa, para desarrollar y encontrar el propósito humano colectivo y ayudar al plan de la jerarquía en la evolución de este planeta. El que me entendió, y si no, lo mando a hacer un curso. Sí, entonces el cuento es ese. Eso no es obligatorio. ¿Qué es de trabajo? Biodanza, ¿nos puede decir? Biodanza es una propuesta de aprendizaje afectivo. Voy a retomar lo que decía Guillermo, es un trabajo grupal de humanidad, de conexión con la humanidad, es trabajar la danza, trabajar el cuerpo desde la danza, pero es un trabajo mucho más integral. Trabajamos todos los aspectos relacionados con el desarrollo humano en 5 líneas de vivencia, que son vitalidad, sexualidad, afectividad, trascendencia y creatividad. Yo les podría hablar mucho, pero eso es un asunto de vivencia. Sí, no. En paisa, porque yo soy muy paisa, sí. A través de danzar, que es diferente a bailar. La danza es conectar con una sensación corporal que es vida y movimiento y expresarlo. A través de eso, trabajar vitalidad, afectividad, trascendencia, sexualidad que está tan atrofiada, sí, y creatividad. 5 líneas del desarrollo humano. Eso todavía no lo hemos escogido, solo les estoy diciendo, ya que está el grupo, vamos a escoger día. La propuesta de biodanza es muy costosa porque la formación, yo estuve ahí cerca de ellos haciéndoles barra y sabía que es muy costosa. Entonces las clases normalmente las hacen costosas. Aquí no va a ser gratis, pero sí sé que va a ser más barato que en cualquier parte, se los garantizo. Entonces, y que fuera de la propuesta de biodanza, que me parece que le faltó a la biodanza, que fue lo que Miriam Sofía de pronto quiso incorporar conmigo, en la parte que, aunque hablan de la trascendencia, no le incorporaron la parte espiritual. Cuando se logran fusionar, se hace una bomba que eran lo que eran las antiguas escuelas de misterios. Y aquí, ella como profesora y yo como conocedor de lo otro, se puede lograr un aspecto muy interesante ahí. Lo que les digo es, cuando salga la invitación, vale la pena que se hagan ese regalo. Se van a dar cuenta, cuando lo viva, lo terapéutico que es. Bueno, ese era el otro aspecto pues, que quería pues, como promocionar, porque veo que ya también por ahí está saliendo como a la luz mucho la biodanza. Poco a poco irán siendo colectivo para todo el mundo. Son regalos que te puedes dar. Y sé que aquí va a estar más barato que en cualquier parte del mercado, con condición que pone la escuela de que, si bien las cosas no son regaladas, son caras. Y muchas veces la hago cara, que sea un curso todos los domingos a las 8, de 8 a 12, o que sea un viernes, y la gente cree que es barato, pero realmente es muy caro. Muy bien, gracias por eso, gracias por todo eso. Vamos a entrar en el diálogo. Recuerden que dimos una conferencia la semana pasada, el mes pasado. ¿Cómo les pareció? Excelente debe ser. ¿Por qué? La yoga es una meditación y la gente no lo sabe. ¿Qué otra cosa no sabe la gente? Cree que todo lo que es meditación y espiritual es solo trascendencia.
es el cielo, es el nirvana, es el satori. La gente cree eso. Lo que no sabe la gente es que el espíritu es un dragón que devora. Lo que no sabe la gente es que para poder ir al cielo y a la luz hay que atravesar el infierno y salir ileso. Un ejemplo claro: para que un árbol crezca y dé sus frutos, debe primero sus raíces profundizarse y pelear por la supervivencia en la oscuridad de las tinieblas de la tierra. La gente no sabe eso, cree que lo espiritual. Y hago la asociación. Hablamos de yoga, como les digo, porque la gente normalmente o no entiende otro lenguaje y asocia espiritualidad con religión y esas cosas, ¿cierto? Pero realmente cuando decimos los peligros de la meditación, yoga es una meditación, como tai chi es meditación, como el zen es meditación, como vipassana es meditación. Son diferentes niveles. Esta es de las poquitas escuelas en el país de artes y terapias meditativas. No la desdeñe por este pequeño local que manejamos. Hemos hecho cosas de trascendencia mundial en este lugar. Hemos sembrado cosas en el mundo material desde este espacio, en otros niveles. Sí, entonces, meditación, yoga y espiritualidad es hablar de lo mismo. La gente coge la yoga como una gimnasia y puede que no llegue y no como una gimnasia. De hecho, muchos profesores lo están enseñando solo desde ahí. El problema es que ustedes están moviendo otras cosas. Y lo que les acabo de decir, a diferencia de lo que la gente cree, lo que más daña a la gente es el camino espiritual. Llámelo yoga, llámelo meditación. Averigüe qué es lo que más gente tiene en el psiquiátrico del seguro. Lo sé porque una prima mía se jubiló allá más de 20 años. Ella así toda extraña, ella sabía que yo sigo el... Memo, decime una cosa, ¿por qué llega tanto loco? Y la mayoría son por cosas espirituales. Y creemos que la espiritualidad solo es sí. Y en el mental, averigüesen en el mental. ¿Qué es lo que más locos lleva allá? Y más en este tiempo. Y el magisterio. ¿Eh? Y el magisterio. Sí. Es verdad, es verdad. Entonces, es bueno que nosotros, como personas que profundizamos en la yoga, que es en la espiritualidad, en la meditación, van asociadas. Por eso dimos el tema de la conferencia pasada, artes y terapias meditativas. Una de ellas, solo una de ellas es la yoga. Y entramos con este tema, terminamos, no hoy porque quedan faltando otros temas. Pues hoy vamos a tocar, si alcanzamos siquiera 7 de los 14 peligros que tiene la meditación. La yoga y el camino espiritual. Lo debemos tener claro, porque eso te va dañando a nivel energético y psicológico que no te das cuenta. Por eso es necesario ese tema que tocamos. Una conferencia de casi 2 horas que dimos, las artes y terapias meditativas. Y ahora los peligros de la meditación, porque es que mucha gente está convencida que la meditación solo te lleva al cielo. Lo que no saben es que para llegar al cielo tenés que pasar por las tinieblas. Para que haya luz debe haber oscuridad, y eso no nos lo enseñan y terminamos enredados. Por eso es que tocamos estos temas, que aunque parecen que no están asociados, están muy asociados. Y esto es lo que normalmente no se los van a entregar en casi ninguna escuela que no sea espiritualista y una escuela iniciática como esta. Muy bien, los escuchamos, los veo ansiosos por aportar. ¿Cuál será el primer peligro de la meditación? La cristalización. ¿Qué es y en qué consiste? Y sería bueno que todos aportáramos.
como su nombre lo dice, es cuando un pensamiento, una creencia, una idea se vuelve estable, ¿sí? Se vuelve algo que es O como obsesivo, algo fijo. Ella dijo la palabra. Es como que se materializa. Se materializa. Decir que se cristaliza es que algo se materializa. Sí. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo se consigue? Arraigándose a una sola idea, o sea, eso es lo que lleva a las personas al fanatismo. Ojo, en este camino habrán fanáticos. Demasiado. Eso será dañino. Sí. Sí. El fanatismo, les voy a usar mi palabra, es terrorismo psicológico y religioso. Y en eso termina. Mire esos grupos de Al Qaeda y todo eso, aunque la cosa no es tanto como nos la muestran, sí hay algo de verdad. Sí. Pero no es tanto como nos lo muestran, pero sí hay algo de verdad. O sea, sí hay grupos extremistas, pero todo lo que nos muestran y como nos lo muestran no es tan verdad. Bueno. Yo entiendo que es como alejarse del pensamiento semilla, es como de la fuente real, pues, o verdadera, como el propósito verdadero de la meditación y hacerse una falsa idea. ¿Y cuál sería el propósito verdadero de la meditación? Para no entrar ahí. El vacío. ¿Será el vacío? Es encontrarse con uno mismo. Pero es que muchos terminan cristalizando un problema y hay otros peligros que terminan creyendo que están en el vacío, que son el Cristo, que que reciben mensajes directos de Dios y mandan matar un montón de grupos, de personas. Lo han hecho, o ellos mismos los envenenan. ¿Eso sucede? Sí será ese. ¿Qué ibas a decir? Que el objetivo de la meditación es trascender a ese plano superior, o sea, no quedarnos en ese foco de esa cristalización de esas ideas, sino trascender. ¿Cuál será la herramienta que impedirá que nosotros caigamos en uno de estos peligros? La pregunta me la repites, por favor. ¿Cuál será la herramienta? La presencia. ¿Cuál será? No, porque usted puede estar creyendo que está en presencia y que ya es una encarnación de Dios, y de hecho lo es. Y oír mensajes, porque puede oír mensajes que le hablan y le dicen. Y estar convencido que está en presente. ¿Sí será eso? Arraigarse como a esos viejos pensamientos. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta para... Que te puede ayudar a evitar caer en alguna de estas prácticas. La respiración. Toda esa gente puede practicar meditación, practica todo eso, conecta y tiene esas realidades. No es la ciencia. El libro lo dice muchas veces. El servicio. El servicio con mayúscula. El único antídoto, no el único, el antídoto para usted no desviarse. Puede cometer los errores del mundo, pero si está con el servicio, sí, ahí hay unas fuerzas y unas energías que te ayudan a caer en esos problemas. Pero ¿cómo se entiende el ¿Cómo te explicas? O sea, El servicio es la entrega desinteresada a los demás para su bien común. Desde ayudarle a conseguir un pedazo de yuca para que calme el hambre, como hasta que encuentre el camino de la trascendencia al ser. Siendo más importante esa última. Pero no es solo eso. ¿Correcto? El meditador, el que sigue el camino, debe ser un servidor de tiempo completo. Y así ayuda al plan. Y es el antídoto. ¿Qué vas a decir? pero si yo no he encontrado ese camino, ¿cómo puedo yo ayudar y servir al otro? Es que la manera más fácil de aprender es enseñar. Desde cualquier punto de vista. No, es que eso- Ella está diciendo de ayudarle al otro, pues, no sé, lo que decía, para uno es como una boita, ¿no? Dice, necesitas una cosa de ayuda, pues, Siempre va a llegar gente que te va a pedir una ayuda. No se regale porque el otro se picó. Sí, pero la gente necesita y se te acercará para ayudar.
Lo que más quiere la gente que le ayuden es, ve, regálame 100.000 pesos, préstame 1.000.000 de pesos. Sí, es lo que más la gente va a querer. En eso les recomiendo que no se meta. Que no haya servicio. Lo voy a explicar en 2 talleres que voy a dictar. Uno, el último sábado de marzo de 2 a 6, salud financiera, la primera parte, y el 3 o 4 de marzo a los 8 días la segunda parte. Ese primer taller de salud financiera. Hay otro que viene que se llama libertad financiera, no recuerdo en cuál de los dos es, pero creo que es en el primero, donde voy a explicar que aunque tenga plata, no debe prestar al otro para que resuelva un problema, ni tampoco debe tomar prestado, porque hay una violación a un manejo energético. En el taller explicaremos que el dinero es prana, puro prana, y el trabajo de yoga y el camino espiritual depende del prana. Hay otras herramientas para hacer la ayuda, pero eso lo entregaré en los talleres porque eso se vuelve largo, porque si no quedas atrapado en una trampa de la cual no sale, así sea prestando, así sea para que el otro merque, así sea para sacarlo de un error grande. Tenemos otra herramienta, pero es difícil de comprenderla, y es el dar. Pero tendremos que montar o sea, hay que asistir a los talleres para poder ver el asunto. Salud financiera y libertad financiera. Las dos últimas, el último sábado de este mes y el primero del otro. Sábado de 2 a 6. Se inscribe. Pues es el antídoto pues para... El servicio. Sí, exacto. Pero yo no sé, yo con la vida he visto tantas cosas que mira, yo por ejemplo he visto que hay personas que se cristalizan en el servicio y por ejemplo quieren servir tanto que se olvidan de servirse a sí mismos. Permíteme que es que pasa lo siguiente. La naturaleza inferior es muy pesada en nosotros. ¿Y qué pasa? Porque lo he visto mucho. Lo que hacen muchos es que quieren borrar con las manos lo que están dando con el codo. Entonces, ¿qué hace? Se refugian en el servicio para consolar su adolorida conciencia. Y eso es un paseo diferente. Hay gente que sí, y el servicio da un sabor. De hecho, es uno de los ingredientes de la fórmula de la felicidad. Da un sabor por dentro que te droga. Eso es bueno. Y hay gente que se vuelve drogada a eso. Pero ese no es el servicio desinteresado. Respecto a tu pregunta, lo aprendí de unos maestros. Decían, llega un nivel en el camino que la única manera de pasar al nivel que sigues es bajar a ayudar a otro a que suba. ¿Cómo lo comprendí? Yo estudié alguna vez en el Pascual Bravo. Tenía la fortuna, era de los poquitos que tenía la fortuna de que tenía el día libre, entonces yo podía estudiar. La mayoría de mis compañeros trabajaban hasta las 5, 4 y media, salían corriendo, llegaban allá rayadito con la clase o media horita antes. Sí, y ese ritmo de salíamos a las 10 de la noche, llegaban a la casa a las 11, escasamente cansados de trabajar y estudiar. ¿Qué iban a estudiar? Para volver otra vez al otro día y todos los días. Entonces yo tenía la fortuna de que yo no trabajaba. Sí, entonces yo estudiaba. Y yo estudiando, yo me pasaba estudiando. Y habían cosas de matemática diferencial, de cálculo, de matemáticas transfinitas, o sea, límites, o sea, esas matemáticas duras de las ingenierías que yo me pegaba. Curiosamente yo llegaba a las 4 de la tarde y todos los compañeros que llegaban, Guillermo, vení, enséñame, y yo les explicaba. Y curiosamente, mientras les iba explicando a ellos lo que yo ya entendía, algo por dentro me aclaraba lo que no había entendido solo. Claro. Ahí comprendí lo que los maestros me dijeron. Tu pregunta, ¿cómo yo sí? La manera de saber cuál es tu camino es en lo poquito que tú sabes, enseñarle al que lo necesitaba. Tú ya sabes, por ejemplo, cuidar el cuerpo. Ya tú sabes relajarlo, combatir el estrés, despertar conciencia. Trabajarle a eso. Le vas ayudando y algo te va subiendo. Vamos entendiendo la dinámica. Ese es el antídoto. Bueno, ¿qué más tienen respecto al primer peligro?
¿Qué dudas tienen en torno a eso? Hay algo que me pareció que habla ahí sobre cuando la persona empieza a hacer su meditación, que realmente lo hace como para la satisfacción personal. Que eso realmente habla del pensamiento semilla, pero detrás de este pensamiento semilla, o sea, antes de lo que está en el pensamiento semilla, todo lo coge, digamos, esa satisfacción personal y no permite que realmente el flujo de energía, como debe ser, fluya. Una satisfacción personal. Una por ejemplo aquí. Ay, la paz interior. ¿La qué? ¿La paz interior? Sí, ese saborcito. La gente anda entre usted vive así y se sienta aquí casi como sí. ¿Cómo están? Esa no es una de... Entonces ya usted empieza a trabajar por la paz interior. Eso es un deseo personal. Empieza por deseos personales. Un día cualquiera, usted tuvo por allá un destello de algo que puede pasar. Entonces usted empieza a trabajar por eso. Sí, facilito cae usted en la trampa. Sí. Muy bien el aporte. ¿Qué más? En torno a cómo logramos nosotros lograr ese peligro de cristalización en nosotros. Pero es que yo también vi que, o sea, respecto a eso de cristalizar, si los árboles cristalizados, por el peligro como cristalizar ese lado. Y respecto a lo de los intereses que decía Yalile, también vi que hay gente que intentaba o meditaba como para desarrollar. Eso es otra cosa. Puede que muchos de ustedes no, pero hay gente que viene por la línea de la espiritualidad, que necesita. De hecho, yo conozco gente que para conectar con los archivos acásicos, para recuerdo de vida, lo hacen por profesión. En esta semana atendí una mamá e hija y andan con unos nudos ahí, precisamente porque sus prácticas, su camino espiritual está enfocado a esas cosas. De hecho, al punto que me dijo, ay Guillermo, con lo que me dijiste, entonces va a tener una profesión bien cara que es pagado. La estoy para terminar y vos me venís a decir que eso se me... Sí. Y eso le está generando problemas con la hija. De que ya la hija está empezando a canalizar un montón de cosas y eso le está saliendo de las manos. Entonces, mire. También hablaban de salir con marca astral. Ese es ¿Quién por acá habían? A ver. Profe, pues una de las claves como para superar, por decirlo así, ese peligro es la constancia. Pero yo me preguntaba si yo estoy en ese punto, en ese peligro de cristalizar una idea o un pensamiento, ¿cómo me doy cuenta para que mi constancia no me lleve a que todo el tiempo esté allí en ese punto? Constancia no es para los peligros. Los peligros es para el que ya está metido con el cuento. Lo que es falta de constancia, indisciplina, esa gente nunca va a tener esos peligros porque por lo general o sea, no van a, porque no son constantes. ¿Sí? Normalmente la constancia es más, es que yo sí quiero mucho y salgo todo motivado después de la tutoría, pero trabajo hasta las 7 de la mañana. Me levanto, sí, llego bien cansada, sí, y ya tengo que preparar la clase o el trabajo del otro día. Y la familia, porque pues hay que atenderla. Se me llegan las 11, ¿a qué hora lo hago? Y eso se me da todos los días. Entonces, eso es otro problema. Hay gente que no son capaces. Los peligros son para los que ya están ahí. No, de pronto no me hice entender. O sea, cuando estoy en ese peligro de la cristalización de una idea como tal y soy constante en esa práctica de meditación, ¿cómo hago para salir de allí? Por eso, pese a que soy constante en mi práctica, pero tengo ese problema de haber cristalizado una idea como... Por eso, ahí es donde tenemos, y por eso, primero, esto lo estoy entregando antes de que el problema te llegue. Segundo, como profesor o cualquier día una persona te va a salir. Aquí me resultó gente que oía voces, que les decían tal cosa. Una abuelita de 70 y punta de años que decía que por ahí en los mundos internos o yo no sé qué, una abuela decía que yo era el novio de ella. Cosas a ese nivel. Sí, cosas así se pasan.
Y entonces se te van a cruzar cosas, personas que, o sea, yo lo estoy enseñando aquí para que no te pase. Ya estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo es lo que hay que hacer, antes de que te llegue. Si te llegan personas que ya están, es cómo vos decirle, cómo poderle decir. Lo primero es que la persona tiene que parar. Muy difícil que una persona tenga ese problema y te lo crea. Además, por lo general las personas ya son fanáticas, o sea, lo que es tratar con un fanático. No tiene sino un solo lado, el de ellos. O sea, tienen dos lados, el de ellos y el equivocado. Primero. Segundo, puede ser hasta de tu familia y muy cercano a ti, no va a poder hacer nada. Ya es fanático o oye que unas entidades superiores les hablan, te va a hacer caso a vos. Si por dentro oye voces, que cree que es Dios, o ve un ser que se le aparece y le dice, te va a creer. Ya esa persona, estamos enseñándolo para que no llegues. Pero si ya está ahí, es muy... Y si te llega una persona, no te va ni a aceptar. Porque esas personas es muy difícil, o sea, el equivocado sos vos. Estamos enseñándolo desde el comienzo para que no llegues al asunto. Si tú llegas y te das cuenta, soy yo, debo mermarle. Es decir, que había que parar la meditación. Hay que parar el trabajo, pero hacer un trabajo con... Es que hay un aspecto que no enseñan en las escuelas de meditación y es el trabajo con la naturaleza oscura. Cosa que aquí sí va de entrada. Gradual. Por ejemplo, yo me puse a chismosear cosas en internet, pues como la gente que opinaba, y me encontré pues como varias, no sé cómo decirlo, como varias anécdotas del lado como negativo. Por ejemplo, esas meditaciones como vipassana, por ejemplo, comentarios de las mismas personas, y es que en realidad, como eso se pone de moda, ay, no tan bacano, un amigo mío fue allá, no tan bueno, yo voy ahí. Entonces como que allá empezaban a sentir cosas extrañas, hasta que llegaban a caer, y la gente le decía, siga meditando el último día. Entonces pues decían que cuando salían de allá, por ejemplo, había gente que decía que no, que necesitaban volver a la vida de antes, que por eso los había marcado como que ya veían la realidad de otra manera, pues decían que como alterada. Entonces les mencionaban que gradual, que pudiera la meditación gradual. Total, lo que pasa es que estamos en un salto cuántico. Estamos en un salto cuántico. ¿Qué pasa en este salto cuántico? Usted da el brinco o se queda. La Tierra va en ascenso. Entonces, por eso la urgencia. Y eso va a pasar. Muchas almas se van a perder y enredar. Estamos tratando, saliendo nosotros, a entregar las raíces para que no se enrede la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si una persona coge vipassana independiente, porque fue, no por moda, sino, y sigue lo que el maestro le dice, téngalo por seguro que sí va a salir cambiado. Y ahí decide si esto le gusta o no le gusta. Entonces el que decida que no, que siga el mundo, porque era lo que necesitaba, me enseñó. Pero al que no le va a dar un salto grande. Muy bien, ¿qué más hay en torno a la cristalización? Hablaba también de que pasaba cuando se tenían pensamientos obsesivos. Entonces la persona se sentaba meditando con una misma obsesión, eso mismo se cristalizaba y ya se le volvía una realidad. Sí, por eso cuando la persona no está trabajando en el servicio y no trabaja su naturaleza inferior, terminan así enredados. Muy bien, ¿qué otra cosa hay? Unos punticos ahí a tener en cuenta para que pasemos al segundo, el tema es largo. Cuando no nos enfocamos en expandir la conciencia hacia la realidad, ese es el punto principal, expandir la conciencia hacia la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El ahora, no hay otra. Si no te enfocas en eso, ya vas perdiendo el año. Sí. Cuando no nos enfocamos en expandir la conciencia hacia la realidad, se crea la cristalización del material mental a través del símbolo, la idea y el pensamiento. Lo primero es enfocarte a qué es expandir la conciencia. Nuestro próximo paso evolutivo. ¿Qué es la conciencia? Vivir en el ahora. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque estás en el ahora. El problema es que el ego me hace creer, o mi naturaleza inferior, que yo estoy en el ahora y realmente el ahora es que estoy pensando un montón de otras cosas. Sí. Si estás en el ahora realmente, como la esencia del yoga, como la esencia de la meditación, como la esencia del arte meditativa, vas a quedar ahí defendido. La cristalización mental son formas muertas
prejuicios, dogmas, doctrinas o ilusiones. Ahí no cabe. Gente que ha hecho de la yoga religión, doctrina. De la cocina, religión. ¿Sí me entienden? Han hecho una doctrina del vegetarianismo. Todo eso son enredos. Yo conocí un señor, estuvo en esta escuela, llegaba, era vegetariano extremo, se iba con nosotros a unos retiros espirituales, a una finca Cisneros, y eso a toda hora tirado en una cama, pálido, amarillo, parecía un cadáver. No sé, casi que para dar un paso, qué problema. ¿Hizo de qué? De la cocina, doctrina, cristalizó un montón de problemas. La cristalización crea fanatismo, ya lo dijeron. La cristalización es un obstáculo muy real en el sendero de la iluminación y del camino interior. La meditación no debe hacerse para satisfacción personal, porque me siento tranquilo. No. No, al último, en las clases le dice, sí, es el mejor regalo que usted se puede dar para motivarlo. Pero esto es por allá, también los cojo con la naturaleza inferior. Sí. Entonces, por un lado lo empujo y por el otro sí. Pero hay gente, gurús con discípulos fanáticos que hacen doctrina de mantras, doctrinas de esa corriente filosófica. Y es lo que lleva pues usted no lo nota con 2 años, 3 años, pero 10, 15, 20 años. El daño es energético y es psicológico y es grande. Una pregunta. Primero ella. Pero una persona que está enferma y se encuentra que haciendo yoga se mejora por ejemplo, la fibromialgia, artritis o esas cosas pues, que van engarrotando el cuerpo, y hace yoga y siente bienestar. Entonces, no, es que eso, ¿se acuerda cuando hablamos artes y terapias meditativas? Pues hay meditación. No, por eso. Es que yoga también es meditación. Por eso, hace la meditación, la arte meditativa como terapia. Sí. Ahí no le queda tiempo para más. La persona no va a ver, le puede gustar y mucho, pero está gastando toda su energía en sanarse. Esa persona no va a pasar a esto. Estamos hablando de los que se dedican a las artes meditativas. El que coge esto como terapia, por eso acuerda la conferencia, ahí está grabada, se las grabo para que la oiga. Cuando hablamos de la diferencia entre arte y terapia, y por qué. La gente que lo hace como terapia, eso no va a tener peligro. El peligro que cubre de pronto una enfermedad incurable. Sí. Pero de resto no va a tener problema. Esa persona no va por doctrina, no va a cristalizar toda su energía, la enfoca en curar su cuerpo. Puede que cuando se cure, se meta ya tan bueno y ahí sí pueda curar el problema. Pues necesita 20 o 30 años. Confiemos en que le toque un instructor de los buenos que lo va a proteger. Del mismo. Porque en esto hay que proteger a los alumnos de ellos mismos. Como mis maestros me protegieron a mí de mí mismo. A ese es que, porque el daño, usted lo nota, es a los 10, 15 o 20 años de trabajo energético y psicológico. Antes no lo notas. ¿Queda claro el asunto? Entonces, como terapia no hay problema. Sí. La cristalización, decían algunos que era un pensamiento fijo. Cuando hay procesos en la meditación de algunas escuelas del mantra personal y la gente se enfoca, por ejemplo, tuti, por decir algo. Todo ese centrarse, eso no es una forma de cristalización. No, la herramienta como tal es buena, porque lo que pasa es que lo que no sabe la gente es que hay niveles y niveles en el para qué es la meditación. Lo primero es sanar, que es una terapia, lo primero. La mayoría de los humanos estamos enfermos, algún nivel de enfermedad tenemos, relaciones, dinero, energía, sí, o cuerpo. Lo primero es eso. La herramienta, entonces, hay unas, para mí, la primera, Sasen, la última, Vipassana. Y hay un intermedio de cosas que busca su maestro, que busca. Cuando hacen doctrinas donde perdemos el año. Yo empecé con Zen y sigo, y puede que pase por MPT, que la meditación trascendental, que me dan el mantra personal, y llego donde, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo claro y tengo quien me proteja, entonces bueno. Pero en este camino hay muchos gurús, maestros, que están convencidos que es lo que ellos es. Ya ellos mismos están cristalizados. ¿Y a dónde llevan sus alumnos?
A la misma cristalización, y al psiquismo y al astralismo y al fanatismo de no, eso hay que hacerlo 24 horas al día sin descansar, que lleva sobresaturación y sobreestimulación y muchos otros problemas. Pero no, el hecho de usar un mantra no es problema para ciertas cosas que se usan. Sí. El problema es desviarse. Sí. ¿Desviarse a qué? A llegar a esto, que se le vuelve una cristalización. Si hace el trabajo con el mantra y lo hace bien, puede ayudarte a liberar. El problema no está en el mantra, sino en la forma como se hace. ¿Queda claro? Entonces, como decían por ahí, solo estoy recordando de que la cristalización es un obstáculo muy real con el sendero de la iluminación y del crecimiento y desarrollo interior. Sí, la meditación no debía hacerse para satisfacción personal, ni para conseguir poderes o para dominar a los demás. Porque usted adquiere un dominio. Usted dele. Lo que les dije ahora, su sola mirada entra como una puñalada. Si la mete con fuerza y desarmonía. Pero igual una mirada puede ser muy terapéutica y sanar a una persona. Sí. Eso también hay que tenerlo presente. Sí. Entonces tu mirada solo, queremos tu palabra, con el solo hecho de estar haciéndolo. Entonces muchos lo hacen por dominio personal, dominar a los demás, porque atrás hay un montón de cosas de la naturaleza inferior que no han resuelto. Por ejemplo, su sombra, por ejemplo, su cuerpo de dolor, que debemos irnos encargando de eso. En este curso trataremos todo eso. En un momento nos vamos a tener que encargar de lo que, mire, a John y a algunos alumnos míos no les dieron trabajo en unos lugares porque llevaban ropa negra. Aquí el que impuso eso fue esta escuela, meterle negro. De hecho, Hatha es negro y blanco. Y aquí iba usted a escuelas, y si iba de otro color que no fuera blanco, no le dejaban dar la clase. ¿Te ha pasado? ¿Y eso es qué? Ignorancia total de los principios y las raíces del Hatha Yoga. Fanatismo. Cristalización. Fanatismo. Oiga, solo por una ropa blanca. ¿Por qué? Porque todo es así. ¿Qué tal que llegue un John o llegara yo donde empezamos a hablar de la muerte, del oscuro? A mí mismo lo excomulgarían a uno en cualquier grupo de eso. Afortunadamente, los grupos que yo cojo, antes la gente le fascina el tema, pero pasa eso, ¿correcto? Ignorancia lleva eso. Sí. Bueno, para ir terminando entonces, es necesario liberarse de la naturaleza inferior y de los intereses egoístas. Si usted lo está haciendo porque está buscando algo, perdió el año. Es mejor que no siga con eso porque va a generar problemas. Ni siquiera la iluminación la tiene que buscar. Lo debe hacer, es como quien necesita comer porque tiene hambre. Porque así se pone. Se pone que usted tiene una necesidad ya de esto, pero lo hace, sí. A mí me gusta porque, no, es que yo sirvo, yo estoy, a mí es que eso me llena, simplemente me llena, no busco más. Puede que sea un interés personal, pero lo hago en el servicio. Ahí está el antídoto, me cura el asunto. ¿O no? ¿Será que estoy cristalizado? Hasta eso hay que dudarlo. Es que hacer ese trabajo psicológico es bastante complicado. Tiene que Requiere desapegarse. mucha sinceridad. Lo que pasa es que si no hay el profe que conozca esa raíz, a los demás los enreda. Y le garantizo que la mayoría de las personas que entregan yoga, y no estoy hablando de los gimnasios, sino que hay escuelas de yoga como doctrina, sí, tienen sus enredos con eso. ¿Sí me entienden? No se quieren meter con los 3 puntos más delicados, que es nuestro epicentro. Trabajo con el sexo, que es el animal. Aquí nadie quiere meter con esto. Brahmacharya, castidad y renuncia, y nada que ver con eso. Aquí tiene que ver con la naturaleza inferior, los 4 primeros chakras. Nadie quiere meter con eso. Sombra, cuerpo del dolor, ego, el reptil, el mamífero y la bestia interior. Nadie quiere meter con eso. Y el tercero, el servicio desinteresado. Son los 3 puntos que nadie quiere meter. Y vaya a esos grupos y verá.
No quiero hablar de un grupo ni me interesa. Pero por eso era que yo no quería hacer estos cursos. A mí me venían diciendo. El mismo John cada rato, yo le decía, vení, yo te hablo con vos, pero yo no salgo allá. No quería, en los gimnasios yo no quería enseñar. Yo no quería. Pero viendo ya que prolifera la yoga por todas partes, que veo que están haciendo las cosas mal, es bueno que lo enseñen. Y como lo están enseñando, no va a dañar a la gente, porque la gente lo coja como gimnasio y no lo va a dañar. Pero sentí la urgencia de que, como esto es una escuela de misterios, yo soy un custodio de la tradición, conozco la raíz, me sentí en la obligación de dictar este curso. ¿Para qué? Para que los profes cojan la raíz de qué es lo que tienen que cuidarse en ellos y cuidar a sus alumnos. Mire, usted mata a una persona y no tiene tanto karma como dañarlo por varias existencias por una doctrina mal entregada. De esa dimensión es el asunto. Usted mata a alguien y paga ese cuerpo, pero que lo dañe por vidas, que lo pueden regalar 10, 15 vidas por esta doctrina, eso es muy kármico. Y hay gente que lo está haciendo sin darse cuenta. Entonces por eso nos tocó salir a entregar este curso. Y por eso es que lo entrego. ¿Cómo lo quiere? Virtual. Quiere hacer creer que lo está haciendo aunque cree que no lo haga. Quiere llevarse las grabaciones. Mire, lo que quiera se lo entrego. Porque no hay un interés económico en el asunto. ¿Queda claro? Terminamos ya entonces diciendo, no debemos enfocarnos en pensamientos egoístas y personales. La voz del silencio, que era uno de los textos antiguos de las tradiciones, decía: la mente es la gran asesina de lo real, hay que matar a la asesina. Bueno, segundo peligro. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace? ¿Cómo nos curamos de él? El astralismo, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste y cómo lo adquirimos? O sea, a través de la meditación. ¿Cómo? A través de la meditación el aspirante se desliza en el mundo astral. ¿Y qué es el mundo astral? Que yo no entiendo eso. Eso es lo que tenemos que profundizar. Y más usted como profesor no puede decir una palabra que no sepa el profundo contenido de su significado. Entonces, ¿dónde está el problema? Usted me responde preguntas, usted me va a confundir aquí, ya no va a ver si la puerta está para allá o para allá. ¿Qué es? ¿En qué consiste el astralismo? Peligro del astralismo. El texto lo decía, solo que hay que aprender a leer un poquito más allá de lo que se ve. Lo valioso es lo que no se escribe. Es como una dimensión, pues entiendo yo que es como una dimensión donde hay como un mundo turbulento, pues como ideas y se pueden haber como presencias, colores, formas. Eso es verdad, esa dimensión se llama la cuarta dimensión, pero ¿a qué se refieren nosotros? Es el mundo de los sueños. Cuando tú te acuestas, te vas para el mundo astral, cuarta dimensión. Ya les dije algo. ¿A qué se refiere? Bueno, lo voy a decir un poquito más con lo que empieza el texto. El mundo astral tiene que ver con emociones, sentimientos y deseos. El mundo astral es un mundo de energía. La cuarta dimensión tiene que ver con los deseos, que es diferente a un pensamiento. El primero es del pensamiento. El primer problema es del pensamiento. El segundo es de la emoción. Emoción, sentimiento y deseos. Se los aclaro, que lo deben saber. Se los digo porque sé que no lo preguntan. Si yo se los preguntara, los corcho. Sí, pero más bien se lo digo porque no hay mucho tiempo. ¿Qué diferencia hay entre la emoción y el sentimiento? Con eso los corcharía a muchos. Sí, la emoción es tridimensional, bioquímica y biológica. Mientras que el sentimiento implica que la emoción va impregnada de un pensamiento. Los animales sienten emociones, no sentimientos, excepción el perro. Sí, porque no tiene pensamiento. Sentimiento más emoción, que es biológica, genera sentimiento. Y ahí entra el deseo.
El segundo peligro es del astralismo. Tiene que ver con esos 3 niveles. Entonces ya les dijimos mucho. Ahora sí, ¿cómo se consigue? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos conjurar? De eso se trata este diálogo. Dicen que, o sea, el aspirante empieza a oír, tocar, ver, gustar de ese mundo astral. Entonces el aspirante queda maravillado y se queda en ese mundo porque ya escucha cosas y puede confundir eso con un poder superior o nivel superior. De hecho, el astralismo es uno de los más grandes peligros que hay. Yo tengo una duda que leía mucho sobre los hechizos personales, pero no entiendo sobre eso. Pues en la parte de astralismo, de este peligro, hablaba mucho de los deseos y hechizos personales. Pues que Enseguida le hablamos de eso. ¿Qué iban a decir? No, que decía que las personas que normalmente le ocurría ese peligro eran personas que ya en algún momento habían tenido contactos pues con esa parte como psíquica, y que en la meditación lo que pasaba era que salía su misma sombra creada por haber tenido esos contactos. Muy bien, ¿qué más? Vean, cuentan historias de monjas por el medioevo encerradas en un convento, orando, mantralizando y todo ese tipo de cosas, y lograban cristalizar y materializar en el mundo físico fantasmas hasta con los que copulaban. Sí. O sea, es que lo que movemos son energías de niveles. Por eso a veces que la gente no haga las cosas bien es hasta bueno, para que no se dañen. Sí, cuando ya profundizan ahí sí se dañan, porque son daños energéticos y psicológicos. El primero, la cristalización, es del nivel de la mente, mientras que el otro es del nivel del sentimiento. ¿Qué son los hechizos? Son rituales energéticos que se hacen mental y emocionalmente moviendo energías. Y eso es lo que es una de las trampas que se usan para... Porque es que, a pesar de que meditación es de todo el camino espiritual, hay gente que no ha meditado y que hacen rituales y hacen un montón de cosas, oraciones, y con oraciones logran todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más tenemos entonces sobre que es uno de los... Desde las cuales que se hacen los trabajos de magia animal. No, se hacen desde el mundo físico, pero hay partes que se hacen desde allá. Pues hay trabajos que se hacen allá, pero se trabaja la emoción. Mire, este es un peligro muy dado para las mujeres muy sensibles. Hay mujeres muy sensibles, mujeres que medio cierran los ojos y trina, ahí mismo empiezan a ver cosas, oír cosas, y ahí mismo conectan con visiones y cosas. Mal orientadas, con una carga inferior, por ejemplo, un cuerpo del dolor cargado, con una sombra, o sea, un montón de cargas de represiones, de vacíos, los puede llevar a enredarse muy fácil, o a que los coja un líder, entre comillas, que pasa en estos grupos cristianos, una mujer muy sensible, el mismo, en una oración entró a chapalear, y él mismo le dice: el Espíritu Santo te poseyó, mujer, venga para acá, y la cogen y empiezan a hacer, y empiezan a traer el medio mismo espíritu, que ya tiene que ver con otros peligros, que es el psiquismo, y enreda a la gente. Sí. ¿Qué más en torno al astralismo, que no han dicho mucho? Porque yo he escuchado historias de que viajan al astral y que ven que las iglesias católicas las ven negras y que los monjes negros los cogen. No crea nada de lo que diga. Yo pienso que esos son como No. mundos que crean las personas. No crea nada de lo que le diga. No crea nada de lo que diga, porque puede ser verdad o puede ser mentira. Y a mí no me importa. O sea, a usted no le debe importar. Primero, puede ser proyecciones, astralismo, psiquismo, que la persona montó en unas películas, que es la mayoría de las veces. Sí. ¿Ustedes creen que con quién soñaba, con quién era que tenía las experiencias espirituales los chamanes de aztecas? Con el dios cocodrilo, y a la aparición cocodrilo que les hablaba y les enseñaba. Y eso es real. Sí, para ellos. Lo que tú crees, lo creas. Ese es el peligro. ¿Qué es lo que vas a creer y qué es lo que estás creando? Y lo que uno va a creer, lo ve más que todo en el astral, lo engrandece más allá. Todo esto es una cristalización de tu creencia.
El problema es cuando empiezas a crear. Mire, este peligro consiste en que podemos crear cualquier prototipo mental, emocional, de deseos, basados en nuestros deseos, que pueden ser muy inconscientes. Es que los ves, los materializas, oyes. Un ejemplo, gente que cree que es la encarnación de Cristo y que les habla y se les aparece. Muchos de esos que mataron, esas matanzas que han habido en Estados Unidos, son personas que ven entidades, que oyen una voz que les dice, cristalizaciones ahí del astralismo, materialización. Pero han pasado muchos grupos. Pero más que todo ese fue el más famoso. Fue cuando él decía que era el Mesías, o tenía varias mujeres, y oyen, ellos están convencidos de eso. Hay veces que uno, pues, que dice, ay, quiero escuchar mi voz interior, y no sabes cómo escuchar una voz, pero mentira es que uno tienes que sentir, no escuchar nada. Es que todo ese tipo de deseos personales es lo que te desvía. Querer ver, querer sentir, querer. Ay, no, todo mundo cuenta, vea, no le crean a todo baboso que ande diciendo todo lo que siente por dentro. Dice el maestro que el que dice que ve, que sabe, no sabe, y el que sabe no dice. Y el otro que oyó, ay, tan bueno, ve, recordó esto, ay, y uno se muere de envidia y de ganas, y uno hace sus prácticas. Sí, no se enreden con eso. Que el que dice que es, no es, y el que es, no dice. Por los frutos los conocéis. Pero sí. Entonces uno está meditando, entonces yo creo que se está como yendo así raro, entonces no le tenga miedo. Es normal que usted en un momento entre ahí y sentirse uno con la tierra, ve que su cuerpo crece, usted puede verse afuera del cuerpo. Esos son regalos. Usted puede ser uno con el todo. En un momento sentir que es el agua, que es el viento, que es la montaña. Eso, no se enrede con eso. ¿Cuál es el problema? Que eso se convierte en un problema. Porque yo sé que la próxima vez va a querer volverlo a sentir. Pero no, el problema no es eso, el problema es que uno se apega a eso. Se apega al asunto, quiere el resultado. Ya es. Cuando te llega son regalos del espíritu. Ojo, los regalos del espíritu, si no estás preparado, te mete al manicomio. Te mete de drogas psiquiátricas. Por eso se necesita tener una mente preparada para manejar el calibre del espíritu. Por ahí el espíritu no puede manifestar de una vez, te fulmina. Entonces la gente no se prepara. No hay problema. Es un regalo que te dio el espíritu. Solo que ¿qué? No pierdas tu centro. Tu centro es, eso fue en este momento, fue muy bonito, fue un regalo, sabes que eso es una realidad. Ya, eso murió ahí. Vives esa experiencia y no te quedas engolosinado con eso, no vives buscando eso. Sí. Si es así, es muy bueno. Pero ¿qué hace? No, empieza a buscarlo, a quererlo, te apegas a esos resultados, ahí es donde te enredas. Ay, yo que lo sentí hace como 10 años y no lo volví a sentir. Sí. No, es que a todos nos pasó. ¿Sabe qué me trajo a mí aquí? Empezando yo, tenía por ahí unos 15 años, muerto de hambre. Llegué donde mi mamá del colegio, de estudiar, y no estaba la comida. Mi mamá había tenido que salir. Yo me moría la putería. Pero como peleaba uno con la mamá de esa edad, perdí el año. Y ya conocía esto, entonces me fui, me serené y me relajé. Y tuve mi más grande experiencia espiritual. Me duró un segundo. Me vi frente al corazón. Lo vi vivo como los veo a ustedes. Y eso me marcó toda la vida. Me dijo, existe un mundo que no me lo han enseñado. Y empecé a buscarlo, pero eso quedó ahí. Nunca más tuve otra experiencia de eso. Bueno, después tuve otra, pero son 2 y ya, por esos mismos días. Iban como 40 años y no volví a tener experiencia. Y vino aquí alguien y me dicen que yo soy por allá la encarnación de yo no sé quién, que me han visto y yo no sé cuántos. Un montón. No se dejen enredar por eso. Yo por dentro no creo ese cuento, porque estoy haciendo un trabajo con mi naturaleza oscura.
Pero llega usted y le dice al gurú, maestro, y él le gusta, y eso es lo que nos daña. No es que sea malo, te llegó una experiencia, vívela, saboréala y suéltala, ya. No esperes más eso, no lo busques, si llegan buenos, si no llegan, eso tenía un propósito ahí, algo que pretendía tu ser mostrarte. Que no te lo muestra nunca, como hay gente que dice, ay, pero a mí yo veo que todo el mundo cuenta y a mí no me pasa nada. Sí, y la persona es como frustrada sí. No se enreden con eso. Es que yo no escucho nada. Sí, no, se van a tomar viaje, solo vi cucullitos. Vea, casi siempre el que habla no es. ¿Recuerdan la adolescencia? El compañero que se las comía todas, que a todas las conquistaba, la que se los cayó, eso es mentira, fantasías. El que lo es, vea, bajo perfil. ¿Listo con eso? Y así lo sueñas. Sí. Me perdonan, pero es que como yo siempre ando con mi naturaleza inferior aquí, la superior aquí, entonces no tengo problema. Ni cuido imágenes. No cuido imágenes, entonces. Una pregunta, tú hablas de esos regalos del espíritu. Esos regalos del espíritu, por ser del espíritu, no se movió, el espíritu no lo, o soy yo como un ser cualquiera que los manejo desde la mente. Hay gente que crea sus sueños y sus fantasías. Usted dele al vacío, a la trascendencia, a la iluminación, y usted creó eso. Puede ser. Por eso este camino. ¿Sabe qué dice mi maestro que decía de esto? Este es el camino de la navaja. Si vas por ahí te cortas. Si te vas a un lado te cortas, y si te vas al otro te cortas. Es peligroso por todos los lados. Por eso lo decía. Porque vos te puedes creer todas las mentiras del mundo y se te vuelven realidad. Pero hay regalos que el espíritu, por tu proceso evolutivo, porque necesita que lo aprendas para que le enseñes y le ayudes a otros. Esas dos chacaneaditas que me dieron a mí, esa que les dije, y otra de verme con el cuerpo ahí, que yo volaba y comprobar, eso fue, y otra que tuve de un proceso post-morte. Las 3 o 4 o 5 experiencias que he tenido siempre han sido para que le ayude a la gente. Porque es que yo me convencí que era real. Y yo como me convencí como era real y yo tengo poder en la palabra, yo le hablo a la gente y la gente sale convencida que lo que dije es verdad. Y eso no es bueno, porque lo que le decía a Carmen, no queda nada, compruebe. ¿Queda claro? No, ya no quiero. No, en estos días, la niña que les dije que atendí, 20 años, esa niña está recibiendo unos dones del espíritu, pero ella que me decía, no, yo quiero vivir al mundo, yo no quiero meterme con eso. Y se está convirtiendo en un problema de psiquiatría. Me tocó pues hacer un trabajo con ella y pues pero eso, los dones del espíritu, en una mente no entrenada y una mente no preparada, te manda de manicomio, te lo aseguro, y te arruina la vida. Entonces es un asunto de entrenar. El espíritu no te manda muchas cosas, pero por mi experiencia, las 4 o 5 experiencias, la experiencia post-mortem, ver mi corazón, verme en el cuerpo astral, las poquitas cosas que me entregaron, ahora entendí que era para poder mostrarle a la gente y hablarle de cosas que había comprobado como una realidad. Solo por eso me las mostraron. ¿Sí me entiendes? Los dones del espíritu, si te llegan es porque el espíritu te la está dando, para que las pongas al servicio en el futuro para los demás. Puede que todavía no sepas para qué. ¿Están entendiendo? De otra forma el espíritu no te manda ahí un confite por embobate. Sí. Cuando te envía algo, si no te lo envía, es porque no lo necesitas. ¿Queda claro? Entonces, este peligro consiste en que podemos crear cualquier prototipo astral basado en nuestros deseos, que pueden ser muy inconscientes, o sea, ni nosotros darnos cuenta. Creernos que somos la encarnación de Cristo, cantidades de personas. Sí. Oyen voces que les dicen y creen que es un Dios, el Espíritu Santo. Esto se convierte en una trampa muy real. ¿Qué pasa con una mente no preparada que recibe un don del Espíritu? O sea, de su propio ser. Se puede enredar y distraer demasiado con eso. Por eso hágame caso, porque yo le hice caso a mis maestros y llevo más de 45 años en este cuento y hasta el momento creo que estoy cuerdo, ¿o no?
Déjame analizar. Guillermo, entonces sería una de las razones que dicen que en este peligro se debe usar la razón pura, o sea que sería, digamos, la intuición. Es la intuición. La intuición. Es la que no lleva a meter a la gente a los totantes. Que eso es un arma de doble filo. Porque llega una persona y tuvo una experiencia. Es que este camino es peligroso, Carmen. Si quiere estar tranquila, le toca quedarse en la casa y no salir. Ni siquiera a la calle, eso que le puede caer un avión allá. Vivir aquí es un peligro continuo. Hasta de morirnos. Sí. Se me fue la idea de lo que te iba a decir. La intuición. Que la intuición. No, pero era algo que... Pero yo sé que enseguida me viene la idea. La persona se cree que es un Dios que le da órdenes. El astralismo es hechizo o ilusión. Eso es un hechizo, una ilusión. Creada por nuestros deseos y a veces muy inconscientes, que nos atrapan y no nos dejan continuar hacia nuestro despertar. Sí. Entonces, si te mandan un regalo es porque cógelo, vívelo, saboréalo y suéltalo. Sí, porque si te lo mandaron es por eso. Ya me acordé lo que decía. Que hay gente que llega y dice, es duda, dice, a mí que no me pasa en la escuela, a mí no me pasa en la escuela. Y de pronto le pasó algo y dice, no, ¿La creyó? eso debió haber sido que iba a pasar. Sí. Entonces ahí sigue su mente dual enredándolo. Tampoco es quedarse en eso, pero tampoco es, empieza a trabajar con la energía, cosas que no se ven. Le pasan las cosas y después dice, no, eso es una coincidencia, eso iba a pasar. Sí. Entonces, tampoco debemos caer ahí. ¿Qué otra inquietud tienen en torno a ese tema? El astralismo. Recuerden. Dicen que llega un momento en que la mente o la persona deja de conectarse con lo superior y con lo inferior, en que queda una propia esfera, que queda atrapado. Por eso ese y el psiquismo, esos dos están muy asociados a eso. Porque es que la energía psíquica es la energía que tiene que ver con la energía de la emoción, y es donde... ¿Sabe qué traduce emoción? Energía, poder. Es pura energía. Y nosotros, los fantasmas de los muertos, lo que usted todo eso que ve, que oye, eso es real, son energías psíquicas, ya puede medir, ya puede ver. Es lógico, claro. La persona llega un momento que coge y materializa eso que lo vuelve una realidad. Yo he tenido aquí alumnos que me salen con unas... ¿Saben lo severo que yo soy para eso? Porque pongo esta cara de mal genio que manejo. Sí, saben que no me gustan cuando empiezan con esas cositas, mas sin embargo a veces se descachan. Sí, y le digo que los cojo y les... Sí, porque es que hasta muchos, que mi nombre interno, mi nombre espiritual, a mí esas cosas no me gustan que me las comenten. Lo que puede ser verdad, pero puede ser mentiras. Pero eso es suyo. Eso es suyo. Usted no debe decírselo a nadie. Si no, no le vuelven a dar nada por bocón. Sí. Pero ese que vive diciendo, corran de esos. Corran de esos que traen nombres internos, esos que regalan maestrías. Eso no es el camino. No, hágale creer. Lo mejor, yo hago la del inteligente. ¿Qué hace el inteligente? No pelea con el otro y le hace creer que le cree. Eso me lo enseñó un abuelo una vez. Me dijo, vea, con la mujer, me dijo, a la mujer es tan fregada que le hace creer al hombre que el que manda es él. Y va a ver, sí. Entonces, sigamos. Tercer peligro. Sí, algo que dice ahí al principio, dice que en el astralismo se cae mucho debido a la falta de alineación. O sea, que cuando uno realmente no está fijado en la vida, porque no estar alineado y no estar... ¿Qué es no estar alineado? Uno cae al astralismo cuando no está alineado. ¿Qué es no estar alineado? No estar centrado, no estar ahí. No estar en el ahora. No estar en el propósito único. ¿Cuál es el propósito único? El servicio y el despertar de la conciencia, no más. Lo demás, te llegó algo bueno, rico, lo disfrutas, lo saboreas y lo sueltas. Te llegó algo maluco,
rico, lo saboreas y lo sueltas. Así de sencillo. Porque lo maluco es que puedes ver la muerte de tu mamá. Porque es que todo eso pasa. Puedes ver que va a pasar una catástrofe familiar. Entonces, no es solo lo maluco. Míralo, lo saboreas y lo sueltas. Y ya. A mí me han llegado cosas que yo, como no entiendo eso, lo suelto. Yo tengo una característica. Con lo que no puedo lo meto en una carpetica y ahí lo dejo. Ahí lo dejo en una carpetica, sea intelectual, emocional o espiritual. Y en cualquier momento, a veces 10 años después, ve, ahora sí puede bajar de la carpeta lo que sí, pero no me enredo. Sí. Bueno, tercer peligro. Sobreestimulación, ¿qué es? ¿En qué consiste? Dice que ocurre cuando hay un exceso de energía hacia adentro, los vehículos del hombre no tienen el grado necesario de purificación y el hombre no tiene una salida apropiada para el servicio. Y en español, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo entendí que la persona se centra tanto, o sea, en esa meditación se excede horas que se sobrecarga, y al sobrecargarse entonces empieza a sentir sensaciones extracorporales y ya dice... ¿Qué más? ¿Qué será? La misma palabra lo dice. Sobreestimulación. Es demasiado de algo. Demasiado. Si bien hay gente que se sienta 2 minutos aquí ya piensa como perro gusanoso y se desarma. Sí, si bien es cierto eso, hay almas que no caben en el mundo y mantienen una gusanera por dentro, que la única manera de estar medio calmaditos es meditando, runas, vocalización, temazcal allí, ritual al fuego allá, toma de yají allí, se le pegan a cuanto a globo pasa de espiritualidad. Sí, eso se le pegan ahí. Entonces eso lleva a este tipo. Y más que casi siempre los que andan así no están centrados, no tienen un guía que los ponga polvo a tierra. Mucha gente no le gusta conmigo porque yo soy de esos que rapidito tenga, independiente que no vuelva. Aquí hay gente que bajaba y hueputeándome por aquí, tiraba la puerta de no volver. Curiosamente al mes lo volví a ver aquí, porque en un momento lo que necesitaban era un polvo a tierra. Sí, yo no me pongo en esa tarea, no soy nadie para ponerme en eso. Pero si vienen aquí en una crisis a las 11 de la noche, sí, y la única manera de sacarlos así de una crisis, toca. Sí. Entonces ponerlos polvo a tierra. Entonces hay gente que sí a toda hora se pegan de una urgencia interior, de trascendencia e iluminación. Y eso es dele, runa, vocalización, ritual temazcal, toma de yaje. Se pegan de cuanto globo y terminan sobreestimulándose. O meditación y meditación, porque es que ese saborcito, o la única manera de medio estar tranquilo, sí. Entonces, ojo con eso. Ese peligro de la sobreestimulación. Ni nada que nunca practico. Entonces nunca tendré peligro. Sí. Pero tampoco que se vaya al otro extremo. Y tanto que queme el saco. Sí, correcto. Que usted hace un entrenamiento de 10 días de Vipassana, eso no es exageración. Es que usted no lo vuelve a hacer 10 días, si mucho un año más. Hay almas que necesitan eso, hay almas que están buscando no comer. De otra forma no son capaces de vivir aquí. Hay otros que tienen que tirarse semanalmente, unos de bungee jumping, parapento, montarse en unos rápidos. Si no están así, no se sienten vivos. ¿Cuál es la necesidad de tu alma interior? Eso es lo que tienes que encontrar. Pero debes cuidarte de esto. Cuarto. Ese es muy fácil de entender, ¿cierto? El tercero. Sí, el cuarto. El cuarto. ¿Y ese en qué consiste? No le das desaliento. No. Le da desaliento y se duerme. Entonces, no, dice que si bien la meditación le ayuda a uno a entrar en estados de bienaventuranza, de amor y de paz,
también como por el hecho de que acreciente nuestra conciencia nos empezamos a dar cuenta de nuestros egos, de nuestros defectos, del pasado, de la preocupación del futuro, y al vernos como tan pequeñitos ante tantos obstáculos y tantas dificultades y tantos defectos, cae uno en el desaliento. Eso es verdad. Uno es ese, de que usted en un momento va ampliando su conciencia y empieza a ver en su mente, en su basura interior, cosas que ni sospechaba, porque ya está mirando para adentro. Como uno acostumbra a mirar para afuera, pues empieza a mirar para adentro. ¿Cómo yo tengo esto? O lo peor, que se supone que este es mi hermano mayor, y este man lleva tiempo ahí, yo lo veo que practica 4 y 5 horas diarias, y después lo veo muerto de rabia, después lo veo bien animal, y yo digo, ¿para eso te está sirviendo eso? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, que vos llegas y te desanimas, no, sí. O de pronto una conferencia de esas donde uno llega y comprende, uy, hijo de madre, todo eso es lo que hay que hacer, no, más bien me hago el bobo. Sí, todo eso es lo que es el desaliento. Porque, sobre todo los que están en segunda cámara, cada rato llega Guillermo Pérez allá, empieza a hablarles y, no, nunca pues sí, se sale como desanimado. Sí, sí, no, cuando lo que hay que hacer es hacer que le dé a uno coraje para arrancar, animarse. Sí, ese, ahí a grosso modo pues, en esencia es ese. El quinto. Desequilibrio. ¿En qué consiste? Como el extremo, ¿no? Como irse al extremo ya de no ocuparse de lo, pues como de lo cotidiano también. Eso. De las necesidades cotidianas. De los deberes o de los... Que porque se empieza a liberar como las responsabilidades que le toca hacer, porque ya dice... Se libera de las responsabilidades del mundo. Ajá. Sí, porque como conoció el mundo espiritual, ese muchacho que se levante solo. Sí, no, hay gente que es así. Conocí un monje, murió de cáncer, un cocinero excepcional de comida vegetariana. Entonces renunció al mundo y se fue para un monasterio. En el monasterio usted lo único que tiene que hacer es meditar y practicar. Ya tiene comida, ya tiene todo. Sí, no más. Como por 8 o 10 años. Vivía con la mamá y una hermana. ¿Qué hizo? Les voy a contar casos concretos y reales. Sí, cuando estaba ahí, no sé, dejaron de patrocinar el monasterio se cerró. Le dijeron, qué pena, parcero. ¿Para dónde cogió? Para la casa. Para donde la mamá. El muchachito tenía como 38 años. No sabía hacer nada. Y claro, trascendental. No, él sabía hacer, no le digo, cocinaba. Sí. Pero entonces, cuando llegó donde la mamá lo mantuvo. Mamá es mamá, el mal de madre a su niño de 38 años, él siguió ahí, la mamá con su pensioncita y lo levantó. Tan de malas que la mamá se le murió. La alternativa era la hermana. La hermana le dijo, yo te doy comida 2 días, pero 8 no. Entonces le tocó salir. Vivía estresado, se generó gastritis. Lo utilizaron en unos restaurantes, pero había que trabajar y luchar y no había tiempo para meditar y nada de esas cosas. Entonces ya no quería eso. Lo último que yo no volví a saber del muchacho. Buena gente. No, pues para estar en un monasterio, sí. Lo último que oí, lo último que me contaron, Julián no murió de cáncer. La gastritis se le convirtió en eso. No fue capaz de sobrevivir. La primera responsabilidad del mundo, usted con usted. No estamos hablando ni siquiera que ella trajo un hijo al mundo. Porque está bien que no tenga que sostener a una mujer. Ellas tienen que aprender de que parte de su libertad es que ellas deben aprender a abastecerse en ellas mismas si quieren ser sanas. No hablemos de eso, pero un hijo sí es su responsabilidad. No solo de comida, sino de responder por él. La primera obligación kármica. Sí, este muchacho, un ejemplo, no pudo con él. O sea que mire, un desequilibrio. Sí, entonces, muy bien, ¿qué más en torno a este punto? ¿Cómo? El otro bello el mundo real. Sí quiero leer unos aspectos que me parecen supremamente importantes y es
La práctica de la meditación puede crear gran aspiración, ardiente devoción, grandes ideales y grandes visiones, que es lo que lleva a la persona a llevar a estos desequilibrios de pronto. La persona puede quedar atrapada dentro de estos altos ideales y olvidar su vida de deber. ¿Cuál es el primer deber? Con uno mismo. Con usted mismo. Y sus responsabilidades kármicas, ¿cuáles? Los demás. ¿De quién es usted responsable kármicamente? ¿Qué hijos tiene? De la familia, si está- Mamá o papá que no se valgan por ellos, son responsabilidades kármicas. hermanos. Y hay gente que se esconde en eso con un pretexto espiritual de estas responsabilidades. Este peligro conduce eventualmente al egoísmo espiritual, al orgullo y la soledad. No debemos olvidar que el camino espiritual es una vía dual. La de la experiencia espiritual y la de los deberes y obligaciones físicas y kármicas. Se lo decimos aquí, no lo olvide. En muchos grupos no les hablan de eso. Su primera responsabilidad es con el cuerpo. Sus responsabilidades kármicas. Y si no, no se diga mentiras. ¿Queda claro? Y hay que mantener un equilibrio entre ellas. Se debe entender que el camino espiritual no es una vía de escape, sino un ojo. Muchos escogieron este camino como una vía de escape a la droga, a los vicios del mundo, a no ser capaz de manejar el pipí, a todo lo que usted quiera, sí. Y eso no debe ser el camino espiritual, sí. No debe ser una vía de escape, sino una batalla en el frente de la vida. Ese es el más noble sendero de la meditación del Buda, el sendero del supremo equilibrio. Y hasta Jesús, el más grande, lo muestra. El yogi más grande que existió fue Jesús, porque Buda fue el yogi superior de la mente iluminada, pero Jesús es el yogi del corazón iluminado. Está 2 o 3 pisos más arriba, aunque se ve más abajo. ¿Correcto? Y él murió en medio de 2 ladrones, que estaba en el equilibrio del mundo de la materia y del mundo. Se dedica solo a trabajar, perdió el año. Se dedica solo a lo espiritual, perdió el año. Se dedicó solo a su familia, perdió el año. Siempre había un equilibrio. Con eso dejamos por hoy. Recuerden que hacer el diálogo no los exime de las tareas. Hacemos los diálogos es para que los temas queden claros y se comprendan. No es como en la universidad que usted pasa un trabajo y ya. No nos interesa si aprendió o no. Muchas gracias. A usted. Tarea próxima. Ay, no vamos a terminar el diálogo la próxima vez. No, pero es que la tarea de... O dejamos la tarea aplazadita. No, para estudiar. Terminemos primero el diálogo. No, recuerde que acá alguien trabaja, yo te los espero 80 años más. Sí. Tarea, hay que editarla. Bueno, ya dijeron que sí. ¿Qué es la yoga? Llegamos apenas a la definición. No me venga a repetir lo que dicen los libros. Sí. ¿Qué es la Hatha Yoga? Debe haber diferencia. ¿Y qué es las asanas? Sus diferencias. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Muy bien. ¿Qué va a hacer? Sí, te grabo todas. ¿De cuánto es? Bueno, pero yo te las grabo y te las dejo con Diego allá. ¿Cuándo? No, para la otra semana ya, porque es que ya yo hoy y mañana trabajo mucho, mañana el sábado y domingo trabajo mucho aquí. Yo te la grabo y te la dejo con lunes o martes con Diego en todas las tutorías. Para que empieces a estudiar, las dudas que tenga me comenten. Muchas.
Alejo, son para los alumnos que nunca vienen. Ah, excelente. Excelente. Yo sé, pero déjese marranear, sonría. Sí, de una vez se va a ir. Ah, no, tengo que quitar un poquito para la moto, pero... Ah, no, quitamos esto. No, yo voy caminando. No, es que yo no voy para la frente, voy por acá, por Colombia. Por eso se hace... ¡Qué turista! Pero ya va a ser. No, yo cojo de Colombia para... Ah, no, tranquilo. Que esté muy bien. Usted sabe pues cómo quedamos. Va a darle muy duro. Y voy a aprovechar para ir allá. Usted sabe cómo soy yo. Que si viene, lo quiero, lo atiendo. Y si no viene, también me hago el poco. Pero me voy a poner muy pilas. De hecho, con Misael vamos a trabajar muy duro en ese tema porque lo que te dije, vamos también con este tema. Pero hay que, dígale a Misael que debe asistir a las tutorías entonces es que para que él se desatrase. Hoy iba a leer el libro, yo le dije hoy. No hay que leer los libros, eso tiene todo un año para hacerlo. Así es.